Buenos días, mi nombre es Eric Hernández Antonio, soy estudiante de la Universidad Virtual CNCI. Mi matrícula es AL068745 y este es mi video del proyecto integrador de la materia Introducción al Derecho, en el cual como primer punto me pide mencionar con mis propias palabras que entiendo sobre algunos conceptos sobre esta materia. Por ejemplo, el primer punto es, o el primer concepto, Estado. ¿Qué entiendo por Estado? Pues Estado entiendo que es una sociedad humana, ¿no?, establecida dentro de un territorio, el cual se rige bajo ciertas leyes. Eso es lo que yo entiendo. ¿Qué entiendo por qué es un testamento? Pues es la facultad que tiene una persona para ceder sus bienes o derechos mediante un testamento, con voluntad propia para después de su muerte. Pues ¿qué es un testamento? Pues es la disposición de los bienes y derechos u obligaciones de una persona para después de su muerte. ¿Qué es una sucesión? Pues una sucesión es la transferencia también de bienes, derechos, obligaciones de una persona para después de su muerte, ya sea mediante un testamento o por disposición legal. Constitución. ¿Qué es constitución? Es una norma fundamental que un Estado establece con la finalidad de ser dirigido. Es decir, por ejemplo, aquí en México tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos, establecida por el mismo pueblo, ¿no?, por representantes del pueblo para ser dirigidos. ¿Qué son las garantías individuales? Pues las garantías individuales, grosso modo, son los derechos que tienen las personas, derechos, libertades religiosas, económicas, civiles, culturales, ¿no? Son las libertades que tiene el ser humano. ¿Qué es la soberanía? La libertad de un pueblo de no depender de otro, a ser gobernado por otro. Es un pueblo, por ejemplo, nuestro país es libre y soberano, no dependiente de otra nación. ¿Qué son las obligaciones? Pues las obligaciones se denomina que una persona es deudora de otra persona que es la acreedora, a la cual le tiene que satisfacer lo que previamente se estableció mediante un contrato. Y a su vez, que es un contrato, pues es un acuerdo libre entre dos o más personas para cumplir ciertas obligaciones. Bueno, hablando de obligaciones, pues ¿en qué situaciones se pueden extinguir las obligaciones jurídicas? Por ejemplo, mediante el pago de la prestación debida, automáticamente la obligación queda nula. La novación. ¿Qué es la novación? Pues es, digamos que si habláramos de un crédito, una reestructuración de crédito, se cancela la obligación anterior mediante creando una nueva obligación o un nuevo convenio. ¿Qué es la compensación? Pues la compensación se da entre un acreedor y un deudor. Dice que si un deudor le debe tanto a un acreedor y el acreedor también le debe al deudor, la deuda es recíproca, entonces se cancela la menor y la diferencia entre ambas es la que permanece. La remisión. La remisión es el acto jurídico por el cual se perdona un adeudo de forma parcial o total, en mutuo acuerdo, ¿verdad? La rescisión pues tiene lugar cuando se deshace un contrato y se extingue la obligación contenida en él. El término de dación es dar por el pago un objeto a cambio de la deuda, ¿va?, que tenga el mismo valor. ¿Qué es la delegación? La delegación es pasar la obligación a un tercero para que éste pague por el deudor. Y la prescripción, pues la prescripción de una obligación jurídica es cuando ya pasó cierto tiempo y pues ya no aplica.
¿verdad? Me pregunta qué situaciones se evitan con la firma de un contrato de compra-venta de un inmueble. Pues qué situaciones podemos evitar cuando firmamos previamente un contrato. Pues que las partes involucradas dejen de cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato. Por eso es que se firma. Algunas situaciones reales en las que no firmamos un contrato, pero que es importante que se apliquen las obligaciones. Por ejemplo, cuando vamos a un supermercado, compramos, tomamos los productos y tenemos que pagar. Esa es la obligación. Podría decirse que es un contrato que no se firma. También cuando, por ejemplo, cuando adquirimos servicios de telefonía, ¿verdad? Pagamos y tenemos que recibir el servicio de telefonía. Cuando, por ejemplo, las personas que dan su carro a cambio, venden un carro a cambio o algún otro bien, ¿verdad? Por algo del mismo valor, también es, muchas veces ahí no firmamos nada, pero se da un contrato, ¿no? Y hay obligaciones que hay que cumplir. Muchas gracias.